serás mis ojos y mis oídos en el Vaticano. Nunca se había cubierto el Vaticano como tal. No había corresponsal. Entonces le dije, ¿qué significa eso, no? Y me dice, no, pues lo que te acabo de decir. Tú me vas a contar lo que ves con tus ojos y lo que escuchas con tus oídos. Y esa es una gran lección de periodismo, porque es muy diferente a que tú lo veas y lo oigas a que te lo cuenten. Han pasado prácticamente 20 años casi de su muerte y Juan Pablo está aquí. Cuando yo cada vez que me siento en una mesa, en cualquier lugar, con cualquier tipo de persona, lo primero que sale a colación es San Juan Pablo II. Entonces, yo no creo que eso se deba a mí. Yo creo que yo tuve la enorme suerte de transformarme sin darme cuenta en un pequeño puente. Pocas personas en el mundo pueden decir que han cubierto a 5 papas en la historia y además conocer, yo creo que como pocos, a la Iglesia y todas las transformaciones que ha vivido en los últimos 50 años. Es para mí un placer darle la bienvenida a este podcast Historias de Fe a Valentina Alasraqui. Valentina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti y obviamente a todo tu auditorio. Mil gracias. Y pues bueno, comencemos. ¿Cómo fue que llegaste al Vaticano? ¿Cómo fue que comenzaste a cubrir en el Vaticano? Pues yo diría que todo se lo debo al licenciado Jacobo Zabludovsky, porque por varias circunstancias que sería largo contar, pues un día caí en su oficina y yo regresaba a Roma porque mi mamá era italiana, entonces siempre vivimos entre Italia y México en ese momento, y yo regresaba a Roma a estudiar periodismo. Entonces él me dijo, hola chiquita, ¿y qué sabes hacer? Entonces yo le dije, nada. Pues es que era nada, estaba saliendo de la preparatoria. Y luego me dijo, nada, ¿y cuántos idiomas hablas? Y le dije, 4, como si fuera así como muy normal. Nada más. Entonces me dice, hablas 4 idiomas y no sabes hacer nada, ¿de qué vas a estudiar? Yo la verdad es que estaba todavía entre medicina porque quería ser psiquiatra y periodismo, pero como yo había ido con mi mamá. Entonces como que mi mamá de repente, antes de que yo contestara, dijo periodismo. Entonces casi fue una decisión de ella por mí. Okay. Entonces él dijo, bueno, pues vete a Roma, prepárate, estudia, vente cuando vengas a México, puedes venir aquí a hacer prácticas y ya, pues poco a poco serás. Me dijo una frase que nunca he olvidado, que fue, serás mis ojos y mi voz, mis ojos y mis oídos en el Vaticano. Tú le darás voz, pero serás mis ojos y mis oídos en el Vaticano. Entonces, ¿nunca se había cubierto el Vaticano como tal? No había corresponsal. Entonces le dije, ¿qué significa eso, no? Y me dice, no, pues lo que te acabo de decir. Tú me vas a contar lo que ves con tus ojos y lo que escuchas con tus oídos. Y esa es una gran lección de periodismo, porque es muy diferente a que tú lo veas y lo oigas, a que te lo cuenten. Y es básico. Y así. Y te convertiste en los ojos y los oídos de México, y yo creo que de varios países en el Vaticano, ¿no? Pues así me fui a Italia, empecé a estudiar, empecé a hacer notas con el tiempo, pero eran notas ligeras. En ese momento el cine italiano estaba muy en auge, entonces empecé a entrevistar artistas, a hacer reportajes sobre los monumentos, el Coliseo, la Torre de Pisa que se caía, en fin, esas cosas un poco más ligeras. Y poco a poco, y luego venía a México, todas mis vacaciones las pasaba en Televisa haciendo prácticas, volvía con un poquito de más experiencia cada vez, hasta que pues prácticamente todo cambió en el verano de 1978, porque muere el Papa Pablo VI. Yo nunca había viajado con él, cubría algún ángelus, alguna audiencia general y nada más. Y bueno, de repente fallece y entonces me toca, estaba yo ahí sola, y me toca empezar esa cobertura. Luego obviamente mandaron a Joaquín López Dóriga como enviado estrella de Jacobo, pero yo ahí era un poco como el achichincle, ¿no? Sabía italiano, tenía mi cochecito, conocía Roma, conocía el Vaticano y pues empecé a ayudarles en esa primera cobertura. Pero eso ya de ahí pues cambió todo, porque claro, al poco tiempo eligieron al Papa Juan Pablo, a Juan Pablo I. Él duró solo 33 días, y luego ya la elección de Juan Pablo II, y ahí ya empezó toda la historia, digamos. Hay un vínculo muy grande entre México y San Juan Pablo II, y la verdad dudo que ese vínculo fuera igual si no fuera por Valentina Alasraqui. Todas las coberturas, entrevistas que
que hiciste, ¿qué se siente eso? Mira, ¿te imaginabas cuando estudiabas periodismo? No, lo último que me podría haber imaginado, pero también te digo que no me podría haber sucedido algo más grande y más importante. Yo no creo que el vínculo habría sido forzosamente diferente. ¿Por qué? Porque él vino a México y se enamoró de México desde que descendió del avión y empezó a ver millones de personas por las calles de esta ciudad. Y México se enamoró de él, y ese amor duró durante todo el pontificado, al grado que él quiso venir 5 veces, incluso la última para despedirse y canonizar a Juan Diego, y es un vínculo que yo siento que sigue existiendo hoy. Han pasado prácticamente 20 años casi desde su muerte, y Juan Pablo está aquí. Cuando yo cada vez que me siento en una mesa, en cualquier lugar, con cualquier tipo de persona, lo primero que sale a colación es San Juan Pablo II. Claro. Entonces, yo no creo que eso se deba a mí. Yo creo que yo tuve la enorme suerte de transformarme sin darme cuenta en un pequeño puente. Entonces, para los mexicanos yo era la mexicana más cercana a Juan Pablo, y para él yo era la mexicana más cercana a él. Y entonces, como había este doble amor, pues yo acabé gozando del amor digamos, del cariño de México y del cariño de él, pero por esta vinculación con México. Entonces, yo creo que el mérito lo tiene México. Y él, obviamente, como persona que se enamoró de México, ¿no? Yo, bueno, me tocó estar ahí en el medio, y la verdad fue pues algo absolutamente único e irrepetible. El año pasado cumpliste 50 años de estar cubriendo en el Vaticano, desde 1974. A 50 años y un pedacito, ¿cómo has visto la transformación de la Iglesia en estos 50 años? ¿Cuáles son los cambios que desde la óptica de un periodista más profundos ves? Mira, yo lo que te podría decir, lo primero que me viene en mente es que cuando yo empecé, la información religiosa, no sé en México bien, porque obviamente yo ya estaba allá, pero por lo menos en Europa, la información religiosa era una información que no tenía mucha importancia, y era así como notitas breves y en páginas interiores. Lo primero que me salta a la vista es que con la llegada sobre todo de Juan Pablo II, la noticia religiosa, claro, vinculada a él y al Vaticano, se vuelve primera plana, es decir, asume una importancia que nunca había tenido antes. Porque claro, él asume también un liderazgo como jefe de Estado, obviamente como líder religioso, por su propio carisma personal. Empiezan esos viajes, y esos viajes iban haciendo la historia. Entonces, obviamente, empieza toda una serie de coberturas que antes no existían. Y de verdad, la información religiosa, yo digo religiosa, para mí es vaticana, pero yo creo que eso también pues, pone a las iglesias de los diferentes países bajo reflectores, porque cada vez que él va a un país, obviamente, pues esa información era de primera plana. Oye, ¿y recuerdas esa primera cobertura? O sea, todo el cambio, seguro que la forma en la que se le daba importancia a una visita papal, yo creo que la presencia de los medios también la hizo cambiar, ¿no? Bueno, claro, es que yo me subí a ese avión y era la única mujer en ese momento, y también, bueno, hubo viajes papales con el Papa Pablo VI, San Pablo VI, problema que yo no los hice, pero por ejemplo lo que me han contado mis compañeros es que nunca un periodista se había acercado a un papa, nunca un periodista le hacía preguntas al papa, mientras que él pasaba por el pasillo de donde estaban los periodistas y él les preguntaba cómo te llamas, de qué país eres, de qué medio representas. Y con el primer viaje de Juan Pablo II a México, también por Jacobo, pues yo me veo ya ahí en el avión con un micrófono haciéndole preguntas de cuál era su mayor ilusión al venir a México, y él contestó, no entendió enseguida la palabra ilusión y luego se la tradujeron, y él me contestó Guadalupe. Entonces, claro, ahí empieza, yo hago esa pregunta, pero ya todo el mundo hizo lo mismo, porque claro, vio que él contestaba, y entonces él se dio la vuelta al avión durante más de una hora y contestó las preguntas de todos. Éramos yo creo que unos 70, en todos los idiomas. Y esa fue la primera rueda de prensa de un papa en un avión. Provocada por ti, bueno, entonces. Por Jacobo. Porque luego ya te cuento, pero claro, me dijo, en el avión me lo entrevistas de a de veras, porque pues antes había habido un pequeño intento de entrevista. Ok. Oye, hilando un poco, mujer reportera en un mundo de sacerdotes
y obispos. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Fue muy complicado porque el Vaticano me dio la acreditación en 1974, en septiembre, y la verdad no había mujeres, había una sola otra mujer que era española, 20 años mayor que yo, y yo entraba a la sala de prensa, eran todos hombres de mediana edad, por lo menos 20 años más que yo, y nada, nadie me saludaba, era como un fantasma que entraba y salía, pero ni caso me hacían. Creo que todo cambió debido una vez más al primer viaje a México, porque ya en el cónclave de los dos cónclaves del verano del 78, pues me empezaron a ver como mucho más el movimiento, estaba Joaquín, las cámaras, Televisa tuvo una enorme cobertura, entonces como que ya empezaron a entender que sí, a pesar de ser joven y mujer, también trabajaba. Pero se suben a ese avión, llegan a México y me ven al aire todo el día. Entonces, claro, ahí sí ya descubren que el hecho de ser mujer y joven no era un obstáculo al trabajo, ¿no? Que efectivamente yo estaba trabajando. Y debo de decirte que al volver de esa primera visita, nunca más volví a tener problemas con ellos, sobre todo en el Vaticano. Pero en la Asociación de la Prensa Extranjera, donde hay como 500 periodistas de todo el mundo que cubren Italia, pues yo presenté las primeras cartas de Televisa en 74 y las rechazaron una tras otra, como para acreditarme, porque decían que era imposible que una mujer joven pudiera ser corresponsal. Y mis jefes seguían enviando cartas y nada, me aceptaron hasta 1977, pero en la categoría de segunda división. Okay. Como diciendo, bueno, te aceptamos, pero estás ahí como si fuera un poco una periodista de medio tiempo. Sí, como becaria. Sí, casi. Y entonces yo tenía un pequeño escritorio ahí, iba al club, ahí trabajaba con mi máquina de escribir, había fax, obviamente no había nada más. Había unas cabinas donde tú pedías la llamada por cobrar a México, no había celulares, no había nada, internet, nada. Y me veían trabajando todo el día ahí, y el que era el jefe de la comisión de acreditaciones era un español, ya bastante anciano, se me acercó un día y me dijo, fíjate que te pido una disculpa, pues te vamos a pasar a primera división. Y curiosamente, y eso sucedió yo creo que pues no sé, 6 meses después de que entre 77 y 78, y luego 10 años más tarde fui la primera mujer presidenta de ese club. Pero con muchos obstáculos que me ponían las mujeres, más las mujeres que los hombres. Las mujeres periodistas, que tenían como 20 años más que yo, y eran sobre todo muchas europeas, altotas. O sea, que fueras mexicana también. Sí, había una periodista francesa que me llamaba la petite mexicaine, la pequeña mexicana. Entonces, como así un poco de forma despectiva. Entonces, eso ahí también aprendí que a veces las mujeres no somos solidarias con otras mujeres y pueden ser las peores enemigas. Y yo espero, la verdad espero, que para las nuevas generaciones eso ya no sea así, es decir, que haya solidaridad y ayuda, empatía entre mujeres. ¿Hay algún momento que redefiniera tu visión sobre el papel de la prensa en la Iglesia en estos años que has trabajado en el Vaticano? Mira, yo creo que un ejemplo que yo te pondría es la cobertura del pontificado del Papa Benedicto XVI. Yo siento que la prensa en general fue injusta. La prensa católica quizás un poquito menos que la prensa laica, pero creo que el Papa Benedicto cargó con una serie de prejuicios que le acompañaban desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él era un poco como el malo de la película, el que decía no, y Juan Pablo era el que decía el mismo no, porque era una mancuerna espectacular, un teólogo y un filósofo, aprobaban juntos los documentos, es decir, los veían juntos, pero Juan Pablo II ese no lo sabía vehicular, transmitir. A lo mejor con un gesto lo suavizaba. Entonces, claro, el cardenal Ratzinger parecía como mucho más duro que el Papa Juan Pablo. Entonces yo creo que él llega al pontificado, incluso una portada de una revista alemán, creo que pusieron el pastor alemán, en referencia al perro. Entonces, yo creo que desde ahí empezó una cobertura equivocada, con muchos prejuicios, y el Papa Benedicto fue noticia solo en negativo, porque también su pontificado coincidió con que empezaron a estallar muchos escándalos de pedofilia que no habían
estallado, con excepción del escándalo de Estados Unidos, que Juan Pablo II convocó todos a Roma, los cardenales, en 2002, pero con excepción de eso, como que todo le cayó más al Papa Benedicto XVI, como si él fuera el responsable, pero eso eran escándalos que venían desde hace décadas. Y quedó un poco atrás todo el legado teológico que dio, claro. ¿no? Que dejó. Y creo que por otra parte también el hecho de que él fuera un extraordinario teólogo, pero una persona que había sido poco pastor, porque había tenido experiencias pastorales reducidas con respecto al hecho de que toda su vida estuvo escribiendo, leyendo. Entonces yo creo que eso lo hacía menos empático. Y nosotros también, como prensa que lo acompañábamos en sus viajes, pues la verdad no logramos establecer un contacto humano con él, porque él nunca pasó a saludarnos uno por uno, era como muy tímido, un poco, yo creo que... O sea, no pues porque no quisiera, sino no, más yo bien... creo que era timidez, un poco de introspección, su edad. Entonces, todo eso, claro, hizo que tuviera mala prensa. Y yo muchas veces digo que tendríamos que hacer como un mea culpa un poquito, ¿no? Porque la verdad, pues él era un pontífice en total continuidad con Juan Pablo II, había sido su brazo derecho durante 20 años, y creo que lo tratamos en general un poquito mal. La prensa católica obviamente, pues el respeto por el Papa no se notó tanto, pero quizás la prensa laica sí. Oye, aprovechando que estás profundizando justo en esa cercanía con los papas, conociste a 5 papas, pues ¿cómo te fue moldeando como persona el tener ese trato con cada uno de ellos? Yo creo que fue una experiencia extraordinaria, porque yo creo que cada papa, eso es de lo poco que he aprendido en estos 50 años, es que cada papa aporta, trae al pontificado lo que fue. Te pongo un ejemplo, el Papa Pablo VI lo conocí menos, pero por decir, el Papa Juan Pablo I siempre fue un gran pastor, un hombre muy sencillo, como un párroco universal, como ahora un poco veo yo al Papa Francisco, pues trae eso al pontificado, un pontífice que hablaba un lenguaje muy sencillo, muy claro, muy espontáneo, muy directo. Entonces, Juan Pablo II pues fue un hombre que fue obrero, fue actor, se iba a esquiar o en la canoa con muchachos y muchachas, lo cual significa una relación con las mujeres extraordinariamente natural, porque convivía con mujeres, también tenía amigas en el teatro. Entonces, claro, eso hace que él llega con una experiencia con jóvenes, una experiencia como actor, sabiendo también dominar todos los escenarios, como obrero con una gran sensibilidad por el mundo del trabajo, y una actividad pastoral extraordinaria, y claro, una visión marcada por el comunismo y el nazismo. Entonces, con una idea muy clara de que Europa tiene que ser un continente donde cristiana, porque es cristiana desde los Urales, es decir, desde los Urales hasta el Mediterráneo, ¿no? Es decir, toda Europa, no hay 2 Europas, es una unidad por la fe cristiana. Entonces, todo eso lo moldeó y lo trajo al pontificado. El Papa Benedicto, como te decía, había tenido una reducida experiencia pastoral y trae todo su saber, el hecho de que siempre escribió, leyó, y claro, redactó unos documentos y unos libros extraordinariamente profundos. Eso es lo que él trae. Y el Papa Francisco trae una extraordinaria experiencia pastoral, porque él iba en autobús, iba a las periferias, se acercaba a jóvenes, a drogadictos, los trataba de rescatar, iba a las cárceles, un hombre muy sencillo que vivía en un pequeño departamento, que muy empático y con un lenguaje extraordinariamente directo y espontáneo. Entonces, claro, cada uno trae lo que fue, de dónde nació, cómo vivió, y ese es una extraordinaria experiencia. ¿Y a ti cómo te moldeó todo eso? Yo creo que de un punto de vista espiritual fueron momentos diferentes. Como periodista, la primera parte del pontificado de Juan Pablo II yo creo que fue extraordinaria como periodista, porque realmente tenías la sensación de ser testigos de la historia verdadera del mundo. Y luego la segunda parte, cuando empieza a tener problemas de salud, su salud se viene para abajo, fue la más grande, la mayor experiencia espiritual de toda mi vida,
porque nosotros habíamos visto a Juan Pablo II joven, guapo, carismático, hablando idiomas, muy simpático, bromista, con una energía, un torbellino, un huracán. Y entonces, claro, quizás pensábamos que todo ese carisma se debía a todos estos dones. Y cuando empieza un día a temblar una mano y luego a temblar la otra y luego empieza la baba. Que tú fuiste viendo todo claro, eso. Claro, empieza la baba a bajar, a caerle así poco a poco y se va encorvando y se cae y empieza a utilizar un bastón que hasta empieza él a jugar como para exorcizar un poco porque para un hombre que había sido un deportista extraordinario usar bastón fue muy pesada para él, digamos, como persona, como ser humano, ¿no? Entonces ver que se empezaba que tenía muchas limitaciones y luego pues la peana móvil y luego lo que decían que el trono móvil era una silla de ruedas como la que ahora utiliza el Papa Francisco, y la subían y la bajaban a nivel del altar para que pudiera celebrar la misa. Entonces, claro, vas viendo todo ese cambio físico, se va encorvando, bueno, y vimos el dolor, el esfuerzo sobrehumano que hacía en cada viaje, sobre todo los últimos años, y descubres que no se vuelve menos carismático. Entonces yo ahí entendí varias cosas. Primero, que su verdadera fuerza la tenía adentro, era su fe, y era una fe como una roca. Juan Pablo II era un hombre de acción, pero era un hombre extraordinariamente místico. Todas las personas que estuvieron en el proceso de la causa de beatificación, y yo fui un testigo, uno de los 100 testigos, todas narran la experiencia que representó espiritualmente para ellas, ver a Juan Pablo II rezar, sobre todo si estaba solo en su capilla. Era un momento único porque tú realmente tenías la sensación de que él estaba en contacto con Dios. Esa sensación yo no la he vuelto a tener con nadie. Y todos los que fueron testigos dijeron la misma cosa, gente que no se conoce entre sí, que lo conoció en diferentes momentos de su época. Entonces era un hombre de acción, pero con un misticismo por el que él nunca renunció, porque él decía: Jesús no se bajó de la cruz, yo no me voy a bajar. Dios me puso aquí, Dios me va a quitar el día que Él quiera. Entonces, por eso no renuncia, a pesar de, sobre todo en los últimos años. De todo el dolor que tenía. Todo el dolor. Entonces, esa experiencia para mí fue extraordinaria, también porque yo lo vimos. El mundo lo vio aparecer en un balcón 3 días antes de morir, porque era miércoles y le dijeron que era miércoles y llegaba el ruido de la plaza. Yo estaba con unos mexicanos y les dije: ustedes canten, armen los líos que siempre arman los mexicanos, las porras, digo, porque llega hasta el apartamento. Entonces, ese ambiente que había ahí, que claro, era un ambiente como de tristeza, porque la gente había venido a una audiencia general que nunca se iba a celebrar, pero al mismo tiempo pues esa conmoción también de la gente que sabía que eran los últimos días de Juan Pablo II, y él se asoma. Entonces yo siempre me imaginé el esfuerzo de un hombre que está en una cama, muriéndose en pijama, con la cánula de la alimentación por vena, la traqueotomía, y que haga ese esfuerzo para que lo vistan y aparezca en esta ventana por 17 segundos, ¿te gusta?, sin micrófono porque no podía hablar por la traqueotomía, y con una mano un esfuerzo impresionante, esboza una bendición. A mí todavía se me pone la piel china porque tú imagínate ese esfuerzo solo para decirle a la gente gracias porque sé que han venido hoy, que es miércoles. Entonces, esta es la última imagen que tenemos de él con vida. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, ¿qué me dice a mí? Que es una entrega hasta el último día. Entonces, es una lección de fe, de fortaleza, que yo no puedo olvidar, y a mí me marcó como nada me ha marcado en la vida, digamos, porque claro, te das cuenta, yo soy incapaz ahora, y han pasado 20 años, de quejarme si me duele algo, o si tengo un problema, porque es que me daría vergüenza. ¿Te acuerdas de San Juan Pablo II? Me daría vergüenza, ¿me entiendes? Sí. Entonces fue una gran lección, la verdad. ¿Y el Papa Benedicto y el Papa Francisco? El Papa Benedicto yo creo que nos dio una lección impresionante con la renuncia. Yo te confieso que al principio no la entendí. Lo digo sin ningún pudor porque ¿Te sorprendiste ese día? Sí, me sorprendí. Afortunadamente estaba ahí cuando él empezó a leer eso. ¿Y entendiste lo que estaba diciendo? Pues estaba en latín, y yo llegué un poquito después. Hubo una compañera italiana que había estudiado latín y lo pescó. Sí.
Y yo tuve la gran suerte de haber llegado en ese momento, digamos, minutos antes de que emitieran el boletín. ¿Por qué? Porque ese día había un consistorio para anuncios de beatificaciones y yo tenía una cita con el postulador de la causa porque había una religiosa mexicana. Se decidía ese día la fecha de la beatificación, que bueno, que luego esa noticia, claro, pasó. Entonces, claro, yo tenía cita con él, padre Oscar, y estaba en la plaza a las 12, y bueno, cuando llegó estaba blanco como una sábana, porque él había estado adentro y había escuchado el anuncio del Papa Benedicto. Yo creo que, yo no lo entendí porque decía, claro, Juan Pablo II estaba mucho peor que él y no renunció. Entonces, ¿por qué él renuncia? Y con el tiempo fue entendiendo, y también fue otra gran lección yo creo que fue de humildad, porque era un grande. Y claro, entender que él ya no se sentía a la altura por su fuerza física, su fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque también lo habían dejado solo, lo habían traicionado. Su mismo mayordomo había robado documentos importantes durante meses de su escritorio. Un mayordomo del Papa es parte de la familia del Papa, ellos no tienen familia. Es el círculo más estrecho. Entonces imagínate esa traición, su edad, el hecho de que no se sintiera ya bien físicamente, y todo este proceso empezó en México. Durante su visita a México, el último día, él en la noche se cayó en el baño, allá en Guanajuato, era en León, Guanajuato, y entonces al año siguiente venía la Jornada Mundial de la Juventud, y él empezó en Brasil, y él empezó a decir, primero a darse cuenta que no podría haber viajado de nuevo tantas horas al continente americano por su estado de salud, y empezó a decir, una jornada de la juventud sin Papa no tiene sentido. Y ahí empieza el proceso de meditación, de oración, que lo lleva a tomar esa decisión de la renuncia. Justamente esa caída allá en México, claro, en Guanajuato el último día, la última noche. Y el Papa Francisco, ¿cómo te ha moldeado también? El Papa Francisco, tengo una extraordinaria relación humana con él, porque claro, tuve dos grandes suertes, que con Juan Pablo II era la benjamina, la única mujer en el avión y muy joven, y aquí soy la decana, que no forzosamente significa la más vieja, pero la única que queda del primer viaje de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Entonces me empezaron uno de los portavoces, que fue el padre Federico Lombardi, en ese momento pues me da el apodo, me dice la decana. Y entonces a mí me toca darle la bienvenida al Papa Francisco en el avión, en su primer viaje justamente a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, claro, yo le hablé como habla él, porque primero hablamos el mismo idioma, luego yo hablo como él, es decir, muy espontánea, sin ningún protocolo. Latinos al final. Latinos, exacto. Sí. Entonces le dije que sabía, porque era así, que él detestaba la prensa. Nunca en Argentina daba entrevistas. Pues decía que todo estaba en sus homilías y nada, no tenía ninguna cercanía con los medios. Sí. Entonces yo le dije, sé que usted no somos santos de su devoción, pero bueno, somos sus compañeros de viaje, somos periodistas, usted cree que ha llegado aquí a la jaula de los leones, pero no somos tan malos, porque finalmente somos sus compañeros de viaje, pero sí nos gustaría que pues, nos contestara también preguntas. Y entonces él me dijo, pues es que a mí no se me dan las entrevistas, yo no soy bueno, no me siento cómodo, pero bueno, a la vuelta les voy a contestar. Que ni bueno, que no bueno, pero extraordinario comunicador. Claro. Y fue una conferencia de prensa larga y que hizo historia, porque claro, dijo unas frases impresionantes. Y de ahí siempre ha mantenido estas ruedas de prensa, y él cambió la costumbre, porque Juan Pablo II y el Papa Benedicto las hacían a la ida. Él las hace al final, y cada viaje a la ida, él pasa en el pasillo donde estamos nosotros y se para con cada uno de nosotros para un saludo muy rápido, pero se hace selfies, graba mensajes, todos le pueden regalar, hacerle un regalo, o le dan una carta con una petición, lo que sea. Entonces es un momento muy bonito que claro, ha creado una gran cercanía entre el Papa y nosotros. Un Papa muy, además, para estas nuevas tecnologías, yo creo, ¿no? Claro, sí, tú le pides el selfie. De videos, Sí, bueno, te graba ahí en un segundo un video de felicitación a lo mejor a tu abuelita, sí, o un pésame o lo que sea, y aparte acepta hacerse selfies.
Y la verdad, bueno, conmigo ha tenido unos gestos extraordinarios porque me celebró mi cumpleaños 60, pero él solo puso un 0, muy bonito, en un pastel. Okay. Y pusieron velitas y claro, prendieron hasta la vela, pero que en un avión nunca se había visto. Y dijo que no puso el 6 y dijo que yo había llegado de muy pequeñita al Vaticano. Y luego me celebró los 150 viajes y ahora los 160. Entonces, la verdad, bueno, me dio la primera entrevista para televisión y me dio 4, lo cual no ha sucedido con nadie más, porque cuando mucho ha dado 2 o 3 a la misma persona. Entonces, la verdad, una extraordinaria relación, y es un papa que tiene pues una sencillez, una cercanía, también una humildad realmente extraordinarias. Entonces, yo creo que cada uno me ha marcado de una forma diferente, vamos a decir así, pero pues todas han sido extraordinarias experiencias. En estos 5, bueno, en estos años, todos estos años cubriendo la fuente religiosa, ¿hay algún momento que recuerdes y todavía te haga reír? Sí, me río espontáneamente, no es fingido. Pues yo creo que la escena del famoso sombrero de charro, que claro, pues me habló Jacobo 2 días antes del primer viaje a México, en enero del 79, y me dice, oye chiquita, con su tonadita esas típica de Jacobo, me tienes que entrevistar al Papa. Yo era novata, más que novata, lo que le sigue. Lo único que sabía es que los papas nunca habían dado una entrevista y estaba prohibidísimo hacerle una pregunta al Papa, acercarse con un micrófono al Papa. Sí. Eso no existía. Eso lo sabía, de lo poquito que sabía era eso. Entonces le dije muy tímidamente, pues mire, licenciado, yo no puedo entrevistar al Papa porque los papas no se entrevistan. Y él me contestó, bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema. Y me colgó. Pues yo dije, debut y despedida, pues me van a despedir, porque yo cómo voy a entrevistar al Papa. Sí. Bueno, eso era un martes. Afortunadamente el miércoles hay audiencia general y el jueves salíamos a México. Sí. No dormí toda la noche y yo creo que los 23 años, ser mexicana, la locura, yo no sé, la juventud, pues se me ocurrió ir por un sombrero de charro en la madrugada a casa de un amigo. La juventud, dice. Yo creo que fue la juventud, lo mexicana, pues un poco de locura, no sé. Todavía hoy digo, ¿cómo fue posible que se me ocurriera eso? Okay. Y pues me fui con el pobre camarógrafo, al que no le dije bien mis intenciones, porque si no, no iba. La cámara, micrófono, un cable largo, y nos escondimos. La suerte quiso que fuera miércoles y que la audiencia fuera en el aula de las audiencias, no en la plaza, que habría sido mucho más complicado, es decir, quizás ni lo habría logrado. Entonces me escondí con él detrás de unas plantas que están a la izquierda del aula de las audiencias. El Papa llegó con su coche, se baja primero el jefe del protocolo, que era un monseñor, es que todavía me río porque era un monseñor alto, delgadísimo, estirado, francés, acostumbrado al estilo del Papa Pablo VI, que era todo rigor, protocolo, ¿no? Entonces, claro, él se baja y yo empiezo a salir del escondite con el sombrero de charro, el cable así larguísimo, el pobre camarógrafo que cuando ya entendió, blanco como una sábana porque pensó que nos iban a quitar las credenciales. Entonces, claro, fue una escena de terror. Y yo oigo que este hombre dice, ¿hasta dónde hemos llegado? No sé si en francés o en italiano. Afortunadamente en ese momento se baja del coche el Papa y claro, ve una pelirroja de 23 años con un sombrero de charro, una sábana blanca detrás, pues se hizo una sonrisa de oreja a oreja, porque yo creo que era una escena tan surrealista, tan rara en los jardines del Vaticano, que pues yo creo que le cayó en gracia, yo qué sé, no sé. El hecho es que, claro, yo vi la sonrisa y dije, mira, aquí el que manda es el polaco y no el francés, vámonos. Entonces, claro, me acerqué con el sombrero, el micrófono, todo, y pues le pregunté si, no fue entrevista de premio Pulitzer, entenderás, fueron 2 segundos, sí. que si sentía emocionado y que entonces él me dijo que sí, que estaba muy emocionado, que lo primero que iba a hacer era arrodillarse frente a la Virgen de Guadalupe, y yo todavía le pedí una bendición para el pueblo mexicano, pues en la víspera del viaje. Pues nada, digo, a nivel contenido periodístico, sí. Pero bueno, eso nunca había pasado. Sí. Entonces yo mandé pues le hablé al licenciado y me dijo, muy divertido cuando ya vio la imagen y todo. Sí, bueno, para eso no me despidieron, lo cual
por eso sigo aquí, y por esta ocurrencia mexicana, y luego me dijo, pero mañana en el avión me lo entrevistas de a de veras. Entonces, por eso fue que yo dije, ¿qué significará de a de veras? Pero cuando el Papa entró a nuestra cabina, sorpresivamente, pues yo me levanté ya con mi camarógrafo y pues puse el micrófono. Y el ejemplo, pues todo el mundo siguió el ejemplo. Por eso te decía que fue por él, por Jacobo, que me dijo, mañana me lo entrevistas de a de veras. A lo que te obligaba Jacobo Zabludovsky, ¿no? A lo que te orillaba, más bien. Son pues, grandes lecciones, porque desde ahí pues entendí que pues, lo peor que pueda sucederte es que te digan que no. Claro. Entonces siempre hay que tocar puertas hasta que te digan. Es una ley del periodista. Pues sí, ¿no? es una ley del periodista hasta que te digan que sí. Claro. Oye, hemos hablado de las luces, pero a veces también hay sombras, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay algún momento en el que hayas sentido que fracasaste, pero que después te dejó una gran enseñanza? Híjoles. No, es que si me pongo a pensar vas a creer que no he tenido fracasos. Es que me estoy tratando de acordar algún momento. Seguramente siempre hay algo que se te va y dices, pues se me fue. Ahorita quizás no recuerde algo así como muy específico, muy notorio, ¿no? Pero pues siempre, seguramente hubo pues momentos que se te fue un poco la nota. Yo la verdad siempre fui como muy escrupulosa, muy atenta. Yo nunca apago el celular en la noche. Siempre estoy como muy pendiente, pero claro, eso no significa que pues a veces algo pueda pasar. Ahorita si me viene en mente algo así como un poquito más específico, te lo comento, no porque no haya tenido fracaso. Claro. No, te diría que no he tenido grandes fracasos, es decir, algo que realmente me regañaran y me dijeron, wow, se te fue la nota o te equivocaste o me tuvieron que desmentir. No, eso no me ha pasado, digamos, porque siempre fue como muy atenta. Y sobre todo antes había mucho más tiempo para corroborar todas tus fuentes. Ahorita la inmediatez, pero sigo siendo como prudente. Es decir, cuando, por ejemplo, en las redes empezaba a aparecer el Papa Benedicto XVI murió. Yo nunca escribí eso, al contrario. Yo, aunque fueran las 2 de la mañana, trataba de darle mensaje al portavoz y yo misma decía, hasta este momento el Vaticano no lo ha confirmado. Y de hecho, hay medios que luego me seguían a mí diciendo, no lo han confirmado. Claro. Fui siempre muy atenta y traté siempre de ser como, pues muy responsable y con mucha ética, porque es una fuente también delicada, ¿no? Entonces, pues, por eso creo que di pocos pasos en falsos, pero porque siempre fui como muy prudente. Yo creo que la prudencia también me ayudó a cometer menos errores, ¿no? Pero claro, siempre hay errores y siempre algo se te puede ir. Oye, si pudieras tener una conversación con alguno de los papas que ya no está y les pudieras hacer una pregunta, ¿a quién sería y qué pregunta le harías? Mira, es algo que pues como que a veces lo he pensado mucho, ¿no? Y yo a Juan Pablo II nunca le pude preguntar sobre el tema de los abusos. Nadie se lo preguntó, ni en el avión, me parece. Quizás algo relacionado con el escándalo de Estados Unidos en 2002. Y él a partir de ahí dijo tolerancia cero. Fue la primera vez que se habló de tolerancia cero. Y tomó una serie de medidas también a nivel del derecho canónico y convocó los cardenales a Roma. Pero hay que calcular que eso fue 2002. De 2002 a 2005 pues fueron los peores años de salud para él y había muchas cosas que ya no le llegaban, del que él ya no tenía la fuerza como de enfrentar, como con la fuerza que tenía, pues había tenido 20 años antes, 25 años antes. Entonces, claro, cuando muere y después con el Papa Benedicto pasa el tiempo y empiezan todos los escándalos de abusos y estalla el caso Maciel, obviamente hubo gente que vinculó el caso Maciel como con Juan Pablo II como si él no hubiese atendido ese caso. Entonces yo empecé toda una investigación muy larga porque como fui llamada a ser testigo en la causa de beatificación, también decidí escribir libros. 2 libros sobre la beatificación y luego la canonización. Entonces yo tenía que tener la certeza moral de que él no hubiese encubierto esa situación. Hice decenas de entrevistas con gente fuera del Vaticano, dentro del Vaticano, y por muchos
por muchos de esos testimonios, yo tengo la certeza moral que no fue así. Desafortunadamente había una red de corrupción impresionante dentro y fuera del Vaticano. Sus más cercanos colaboradores eran parte, desafortunadamente, de esa red al que el padre Maciel corrompía con dinero, con regalos, y mucha documentación no llegó hasta la mesa del Papa. Como luego vimos, sucedió con el Papa Benedicto XVI para otros casos y con el Papa Francisco, por ejemplo, el caso de Chile, que le dieron una información equivocada, limitada, que hizo que él fuera a Chile y fuera un fracaso. Y al volver él pidió perdón, como pidió el Papa Benedicto perdón también. ¿Por qué? Porque no cuentan con toda la información. Es como un primer ministro, un presidente, pues te llega lo que te hacen llegar. Sí. Parece extraño, pero es así. Entonces, claro, la pregunta que yo le haría al Papa Juan Pablo II es esa, porque el escándalo estalló, digamos, en México como por el 99, ¿no? Con el primer programa, me acuerdo que creo era Canal 11, me parece, bueno, con Carmen Aristegui, exacto. Entonces, de ahí pues todos les quitaron los patrocinadores, porque ¿qué pasaba? Maciel era un hombre que era considerado como un santo en vida por los legionarios, y era un hombre que tenía las relaciones a más alto nivel con todo México, todos los empresarios, con la política, mucha gente pues tenía sus hijos en sus escuelas, y cuando empiezan las primeras denuncias de las víctimas, nadie las creyó, porque la imagen era una imagen de un hombre de una perfección, todo era como sumamente perfecto, los legionarios eran perfectos, sus colegios, es decir, lo que te transmitía la apariencia, era una apariencia, pero la fachada pues estaba perfecta, y sus relaciones eran al más alto nivel, y la gente no las creyó. Bueno, hubo familias en México que digamos, que se dividieron entre los que creyeron y no, y otras que no, y otras que creyeron que Juan Pablo II no tenía nada que ver, y otras que sí. Entonces, claro, para mí ese fue un dolor muy grande, que esas acusaciones contra Maciel y las pruebas evidentes contra Maciel, pues recayeran sobre la memoria de Juan Pablo II, porque yo siento que él fue un hombre muy íntegro, es decir, lo que él pensaba, lo decía, lo hacía, si había una armonía, y un hombre con ese misticismo yo no lo veo encubriendo, sobre todo porque aparte, yo creo que lo marcó aparte de su edad, es decir, que estaba ya muy anciano y enfermo cuando empieza a estallar todo este tema, creo que eso también fue un problema. Creo que él tenía una idea del sacerdocio muy, muy alta. Las cartas que él escribía el Jueves Santo a los sacerdotes son algo extraordinario, y con él las vocaciones crecieron muchísimo. Hay muchos sacerdotes que te dicen hoy, yo fui sacerdote por él, por ese ejemplo, ¿no? Entonces, esa autoridad moral que tenía y ese misticismo. Y además él venía de un país comunista donde el régimen acusaba a los sacerdotes, eran acusaciones falsas, los perseguía con acusaciones falsas, y él sabía que eran falsas. Entonces yo creo que su mente estaba forjada de esa manera, que cuando empiezan las acusaciones, él tenía la idea de que eran falsas, por lo que había vivido, lo que te dije antes, cada quien es el resultado de lo que vive. Entonces yo creo que todo esto junto hace esta situación. Y luego otro elemento muy importante es que cuando Juan Pablo II decide venir a México la primera vez, no había relaciones diplomáticas. El que le ayudó a armar ese viaje fue el padre Maciel, que aquí era el todo Dios, y tenía pues la relación con el presidente López Portillo, con las hermanas del presidente, que eran las que querían, y la mamá del presidente, que querían que él viniera. Él armó el viaje. Entonces Juan Pablo viene aquí, todos los voluntarios puestos por él, las vallas. Entonces, claro, él vuelve a Roma con un agradecimiento extraordinario al padre Maciel y a la Legión, porque le hicieron posible esa primera visita que a él lo marcó profundamente, porque él siempre me dijo que en México descubrió cómo quería ser papa. Entonces, eso fue el primer contacto que ellos tuvieron, y fue un contacto para el Papa pues, de agradecimiento,
porque le ayudó a realizar esa primera visita en la que se enamoró de México. Entonces, de ahí para adelante, pues de repente, pues visitaba un colegio de los legionarios en Roma y pues todo era aparentemente perfecto y maravilloso. ¿Me entiendes? Pasaron 20 años así. Claro, de 79 a 99, pero esa era la relación que tenían. No es que fueran amigos íntimos, digamos. Mientras que sus colaboradores sí hacían parte de esa red. Entonces, yo siento que ellos pues tendrían que haber tenido el valor de autodenunciarse y de decir, nosotros fuimos los que encubrimos. Y no lo hicieron. Pero sobre ese tema... Esa es la pregunta que yo le haría a Juan Pablo II. Ok, pero siguiendo este tema, gracias Valentina, siguiendo este tema, en 2019 hay una cumbre convocada por el Papa Francisco para justamente combatir el tema de los abusos sexuales a menores en la iglesia. Y tú das un mensaje muy fuerte. No sé si nos quieras incluso platicar también. Sí, sobre bueno, eso. yo quedé muy sorprendida cuando me pidieron que hiciera pues yo una ponencia ahí frente a eran los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, lo que significa que yo me senté en una mesa con el Papa aquí a la derecha y enfrente estaban todos los presidentes de las conferencias episcopales, todos hombres. Entonces yo dije, ¿y yo qué voy a decir? Es decir, yo no soy nadie, no soy eclesiástica, digamos, no pertenezco a la iglesia en sentido, soy una laica, soy una esposa, soy una mamá. Entonces yo dije, lo único que yo puedo aportar es mi visión como mamá. Entonces de ahí me agarré para decir, bueno, yo soy madre, tengo hijos, la iglesia es madre y todos son sus hijos. Entonces no hay hijos de primera división y de segunda división. Y para la iglesia hasta ese momento, y todavía hoy en muchos países, parecería ser que los abusadores son los que hay que proteger y no las víctimas. Esto es lo que se ha venido manejando siempre, con raras excepciones el día de hoy. Todavía es un largo camino el que tenemos enfrente. Entonces ese era el mensaje. A ver, yo no creo que la iglesia, que es madre, cuyo mensaje es digamos, dirigirse a todos y llevar un mensaje de verdad, de justicia, de esperanza, pueda hacer que sus hijos predilectos sean los victimarios y no las víctimas. Son las víctimas las que tienen que estar al centro de todo proceso, de todo juicio. Y la empatía de la iglesia tiene que ir con ellas, no con el que abusó. Yo pienso que el que encubre es igual de culpable, es cómplice, porque si yo abuso y tú me encubres, tú estás permitiendo que yo me vaya a otras parroquias y siga abusando. Entonces, como periodista, el mensaje fue, a ver, ustedes dicen que los escándalos de pedofilia, la culpa es de los periodistas amarillistas, los periodistas que van buscando escándalos. Yo sé perfectamente que hay mucho tipo de periodistas y que también hay amarillistas, pero decir que los escándalos de abusos sexuales son culpa de la prensa, no. La prensa lo que hizo es denunciar esos escándalos porque se dieron esos escándalos. ¿Me entiendes? Y entonces yo le dije, podríamos estar del mismo lado, deberíamos estar del mismo lado. La prensa correcta, ética, ¿qué es lo que busca? Estar del lado de las víctimas y de la verdad y de la justicia. Entonces, si la iglesia quiere estar de ese lado, pues no somos enemigos, iglesia y periodistas, porque en realidad tendríamos que estar exactamente del mismo lado. Y hacer entender, bueno, digamos, a todos estos hombres que me miraban de una forma, te quiero decir, no muy amistosa, para ser franca, digo, unas miradas, pues es que tienen que entender que ya no se puede tapar el cielo con un dedo. La transparencia cuesta mucho menos a la iglesia ser transparente y denunciar que encubrir. La gente ya no tolera la mentira, el encubrimiento, la falta de transparencia. El mundo ha cambiado, hay redes sociales por todas partes. Si el padre Maciel existiera hoy, probablemente no podría tener 3 esposas, 4 hijos, digo números así. ¿Me entiendes lo que te digo? Irse a la ópera con una de las novias vestido de civil. Entonces, no podría ser porque habría 20 celulares, cientos de celulares en un avión, en una ópera, en un restaurante. Entonces, lo que quiero decir con eso es que también los tiempos han cambiado.
con la tecnología de hoy, todo se hace viral en un momento, no se puede esconder. Y el precio de la iglesia, que paga la iglesia por la falta de transparencia, lo vemos porque la gente se aleja, porque no cree, porque la misión de la iglesia es ser transparente y verdadera, y que con un afán de justicia, y tiene que poner las víctimas en primer lugar. Y si tú no escuchas a las víctimas, no sabes de lo que estamos hablando, no tocas con mano su dolor. Y la gran mayoría de los que estaban ahí nunca habían encontrado una víctima. Y los primeros testimonios de víctimas los escucharon ahí. Entonces, y para ellos fue impactante. Por eso el Papa Francisco... Claro, había pedido que vieran víctimas. Antes de llegar a Roma, les dijo a todos, antes de venir, mantengan encuentros con las víctimas, porque solo así van a llegar aquí con la conciencia de lo que esto representa. Y yo creo que sigue habiendo falta de transparencia. Se han dado pasos porque el Papa Francisco pues ha implementado nuevos reglamentos, nuevas leyes, pero yo creo que el camino es lento, que todavía hay como mucha resistencia y muy pocos que realmente mantengan esos encuentros que el Papa Francisco pidió con las víctimas. Oye, hablas de transparencia, pero también ¿qué otras actitudes necesita reforzar la iglesia o ves que necesita reforzar la iglesia para conectar con los jóvenes? Como seguramente en un principio de tus coberturas veías que conectaba con esos jóvenes. Bueno, yo creo que la relación entre los jóvenes se hizo muchísimo a través de Juan Pablo II porque tuvo la gran intuición de crear la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces yo creo que eso fue un elemento extraordinario para conectar con los jóvenes. En su época no había redes sociales, ahora hay redes sociales. Yo creo que la iglesia tiene que estar donde están los jóvenes. Y si los jóvenes están en redes sociales, yo creo que la iglesia tiene que estar ahí, con un mensaje muy claro, muy sencillo, pero tratando de fomentar valores. Digamos, es transparencia, pero yo creo que para conectar, volvemos a lo mismo, la iglesia tiene que tener una reacción, tiene que ser proactiva, no puede estar siempre como defendiéndose, que llega la noticia de un escándalo y la iglesia responde siempre tarde a esas noticias. Ellos tienen que jugar antes, la iglesia tiene que jugar antes, y tiene que estar en las redes y tiene que crear, creo, momentos para que los jóvenes realmente tengan lugares para reunirse, como se hacía pues, hace muchísimos años en las parroquias, para acercarlos a la vida religiosa, pero también una conexión grande con las familias, porque eso también a veces se pierde, ¿no? Las familias están desconectadas porque pues la mamá y los papás tienen que trabajar por las crisis económicas, los dos se ven obligados, los hijos quedan pues con sus celulares y sus tabletas, sus videojuegos. Yo creo que la iglesia ahí, como la escuela también, ¿no? Tendrían que interactuar para crear espacios para los jóvenes, para como llevarlos un poco de la mano hacia pues, los valores que son de la Iglesia Católica. En los últimos años se ha fortalecido mucho la figura del comunicador católico, incluso ya los blogs y todo, claro. Este sínodo contempló, por ejemplo, la parte del misionero digital y eso, ¿no? ¿Qué rumbo crees que debería tomar el periodismo católico, aquel que surge desde las diócesis, aquel que surge de los movimientos laicales y con miras justamente a llevar el anuncio del Evangelio? ¿Qué rumbo crees que debería tomar en una época como la que estamos viviendo y si debería tener un papel protagónico? Yo creo que sí, porque además tienen muchísimos seguidores. Yo creo que los comunicadores católicos pueden ser laicos o pueden pertenecer a la misma iglesia. Entonces yo creo que los sacerdotes de hoy, los seminaristas, los sacerdotes, también debe de haber entre ellos los que tengan un talento para la comunicación, formarse para tener realmente volverse influencers de lo que ellos saben y del mensaje tan grande que tiene la iglesia, el evangelio. ¿Profesionalizar la comunicación? Yo creo que sí, yo creo que la iglesia tiene que profesionalizar en todos los ámbitos, con los jóvenes, en las redes, por el tema de los abusos, porque la iglesia tiene que saber comunicar. Es decir, yo creo que tiene el mejor mensaje, porque
es difícil encontrar un mensaje más alto que el Evangelio, ¿me entiendes? Totalmente. Lo tiene ahí, pero si tú no lo sabes comunicar, hay que saber venderlo, hay ¿no? que saber venderlo. Es que para nosotros, cada día, yo no soy, digamos, la comunicadora católica típica en el sentido que trabajo para un medio Claro. que es absolutamente laico, Laico. que ha dado durante decenios un gran espacio a la religión, al Vaticano, pero cada día ese espacio es más reducido. Sí. En todos los medios. Y contrastante con otro tipo de espacios Exacto. a otras profesiones. Es de todos los medios en Sí. México y en muchos otros países del mundo, en la gran mayoría quizás. Entonces, pero bueno, es que tienes que ser hábil para vender la noticia. Yo misma tengo que, ya con los nuevos medios, tengo que actualizarme, no puedo quedarme con la idea del fax o de la máquina de escribir, tengo que estar metida en redes y también pues saber venderles a mis jefes una noticia y yo trato de que sean noticias en positivo. Es obvio que si hay un escándalo, pues hay que cubrirlo también. Y es una época en la que las noticias en positivo venden menos, ¿no? Venden mucho menos que la noticia negativa, pero por eso digo que hay que profesionalizarse porque tienes que aprender a ver las partes positivas y saberlas vender, ponerlas en las redes, ¿no? en el mercado global, digamos. Entonces, por eso creo que sí se necesita gente con talento también dentro de la iglesia, no solo laicos, católicos que pues saben manejar bien lo de la comunicación. Yo creo que dentro de la misma iglesia, los jóvenes seminaristas tendrían que enfocarse, los que tengan esa inquietud y ese talento, a una presencia mucho más profesional. Amigos, ya vamos enfilando un poco hacia el fin de esta entrevista, pero previamente me gustaría saber algunas cosas, entre ellas, ¿cómo equilibras tu vida? O sea, porque tal vez algunos no lo sepan, pero eres mamá, eres esposa, o sea, ¿cómo equilibras tu vida? Mira, yo creo que tuve una enorme suerte, que fue la de que mi oficina estaba muy lejos de mis jefes y con 7 horas o 8 de diferencia. Eso fue una gran ayuda. La otra fue que creo que tuve una enorme intuición, me adelanté al teletrabajo, digamos un poquito, porque cuando mi primera hija, Carolina, que se llama Carolina por Carol, porque cuando me embaracé la primera vez todo el mundo me decía se llamará Carol o Carola o Carolina, y bueno, se le quedó Carolina. Yo decidí, después de, ella no tenía ni un año o dos, no me acuerdo si 1 o 2, decidí poner mi oficina en casa. Entonces, eso significó, fue la mejor elección que yo hice en mi vida bajo este punto de vista, porque yo estaba en casa, tenía mi editor ahí, yo editaba las notas ahí, pero daba la presencia. Y mientras ellas luego empezaron a crecer, estaban en la escuela, yo trabajaba por las mañanas, pero fuera, pero por las tardes en casa, entonces podía bajarlas a hacer el curso de natación, o el inglés, o el idioma que fuera, o gimnasia. Entonces yo subía, bajaba, subía, entraba, salía con mi pobre editor que seguía ahí, mi perro, pero todo eso mis jefes no lo veían y no lo percibían. ¿Por qué? Porque también había 7 horas de diferencia, y si la nota tenía que llegar, por ejemplo, a la 1 de la tarde de aquí, que eran las 8 de la noche de allá, a las 8 la nota impecable estaba ahí. Nunca me retrasé. Entonces, para ellos, que yo estuviera en otra oficina o sin hijos, nunca les cambió nada, nunca se dieron cuenta. Pero a mí, pues me salvó, porque entonces, como mamá, pues yo me sentía que estaba presente y lograba por lo menos acompañarlas y luego ir por ellas, y eso me ayudó muchísimo, porque para ellas también crecieron con la idea de que yo estaba en casa. Y cuando me iba de viaje con Juan Pablo II, mi marido, que es italiano y muy bromista, le decía a las niñas pequeñitas, las ponía frente a la tele, estaban las imágenes del Papa, le decía, su mamá se fue con el nono, que es el abuelo. Entonces estas pobres niñas crecieron así pensando que yo me había ido con el nono, y cada vez que alguien llamaba a mi casa, aunque yo estuviera en el súper, en el salón, en el gimnasio, donde fuera, contestaban mis hijas, mi mamá no está con el Papa. Entonces, claro, la gente pensaba que yo me la pasaba tomando café con el Papa. No era cierto, para nada, nunca tomé café con Juan Pablo II, pero crecieron, era parte como de la familia, digamos así, ¿no? En sentido amplio. Sí. Porque para ellas era o estaba con ellas o estaba con el Papa. Y así crecieron. ¿Las conoció el Papa en algún? Sí,
sí lo conocieron, y lo más impactante fue que la noticia de la muerte de Juan Pablo me la dio Carolina, justamente porque estábamos en una azotea del Vaticano. A mí me habían avisado que se había puesto muy mal un amigo dentro del Vaticano que me salvó. Me había avisado que ya eran los últimos momentos. Entonces estábamos en una de las terrazas típicas, ¿no?, de donde transmitíamos todo. No sé si había fallado el internet en ese momento, de que estaban preparando todo. Entonces yo le llamé a Carolina, que tenía como 13 años, entre 13 y 14. Le dije, mira, te sientas en la oficina de la casa, frente a la computadora y la televisión, porque la noticia de la muerte del Papa va a salir por Canal 1 de la RAI o por ANSA, que es la agencia noticiosa italiana. Era el hábito, el Vaticano informaba uno de los dos. Entonces la pobre estuvo ahí un buen tiempo sin moverse de la silla, hasta que en uno de los dos medios salió y me llamó por teléfono, y nosotros conectamos. En ese mismo momento se abrió canal. Pero lo impactante fue que ella, que tenía ese nombre, fue la que me tuvo que dar esa noticia, y para ella fue una experiencia muy fuerte, porque sabía lo que eso significaba para mí. No era la noticia, solo la noticia que tenía que dar en ese instante, pero el dolor que eso me iba a provocar, digamos. Oye, se me sigue enchinando la piel. Sí, de hecho a mí también. 50 años después, ¿qué te impulsa a seguir en esta misión? Y sobre todo con estos contras que aparte me dices que ya empiezas a tener en cuanto al tema de la cobertura en el Vaticano, ¿no? Mira, yo yo creo que el periodismo es algo que llevas en la sangre, es una pasión. No hay edad, afortunadamente, no es picar piedra. Entonces, hasta que Dios te dé salud, yo creo que uno puede seguir ejerciendo el periodismo. Yo sigo sorprendiéndome, sigo entusiasmándome, tengo todavía el afán de entender las cosas, las personas. Entonces, es un oficio que te voy a decir que a mí siempre pues, me encantó, y pues quiero seguir hasta que se puede. Obviamente pues lo hago de una forma más relajada ahora, porque ya no hay esas coberturas diarias, sino más bien pues momentos más importantes, la nota más fuerte, que también viene bien a mi edad, ¿no? Pero sigues, y pues siempre hay retos, y estar en las redes y tener esa comunicación con la gente es algo que para mí es algo maravilloso, porque justamente por haber sido ese puente, yo sé que cuento con el cariño de muchas personas. No es lo típico de la fama que te da la televisión, que apareces en la tele y eres famosa. Nunca fue mi caso. La gente de verdad, cuando me ve en la calle, sobre todo en el Vaticano, me para, me toca, como si fuera reliquia casi, ¿no? De que les llega así como una buena vibra, y todos recuerdan esos momentos que vivieron conmigo, porque yo los viví y los comuniqué, pero la gente también los vivió, porque todo el mundo estaba frente a la tele. Claro. Entonces lo vivimos juntos, pero ese es lo más bonito, creo, de mi relación con la gente. Y claro, hasta que dure, pues yo encantada. Oye, y finalmente, ¿qué legado te gustaría dejar y cómo te gustaría que te recordaran como periodista? Bueno, pues de haber sido ese pequeño puente, digamos, durante tantos años entre México y los papas, y haber intentado acercar México al corazón de los papas, y los papas hacerlos ver de una forma muy humana, no solo, digamos, lo que es la figura oficial, sino lo que tienen adentro, el ser humano que son. Eso es lo que yo intenté hacer, acercar no solo el Papa como figura, sino como ser humano a las personas, para establecer como esta empatía. Y bueno, pues a las jóvenes generaciones, claro, yo les diría que hay que estudiar, hay que prepararse, es una formación continua, y sobre todo que sean personas que busquen la verdad, que sean muy correctas, que tengan un sentido de responsabilidad ética, que respeten mucho al público, porque la gente que nos escucha, nos ve, merece nuestro respeto. Entonces tienes que decir la verdad, ser educado, ser prudente, todas esas cualidades que ayudan a mantenerte. Y la principal cualidad es la sencillez y la humildad, y nunca creerte alguien, nunca creer que porque eres famoso, te reconocen en la calle, eres alguien importante. No, el importante es la gente que te está viendo, te está siguiendo. El medio te da la fama, ¿me entiendes? No eres
tú el artífice. Entonces, nunca, nunca perder el piso. Eso es lo que yo, así me gustaría, digamos, recordar como una persona muy sencilla que nunca perdió el piso y que pues buscó esa empatía, digamos, ¿no? Unir corazones. Claro, un papa es una figura muy importante, pero es un ser humano con un corazón, y los mexicanos ya ni se diga. Entonces, pues fue realmente un papel muy, muy bonito. Valentina, ha sido un mar de emociones esta entrevista. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros, de verdad, gracias. Amigos de Desde la Fe, gracias por seguir esta entrevista y nos vemos en el siguiente podcast. Valentina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos.